Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Pablo Morrortu todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Chilena de Concepción. Hoy estamos con doña Flor Weiss Novoa, ingeniera comercial, militante de la UDI, partido de la coalición de gobierno. Su carrera política comenzó el año 2008 cuando es electa concejala de la comuna de Cañete. El año 2010 es designada como gobernadora de la provincia de Arauco por el presidente Sebastián Piñera. El año 2013 es candidata al Consejo Regional, donde fue electa con el 24,72% de los votos, renovando su escaño el año 2017 por un segundo periodo. El año 2018 se convierte en la primera mujer y tercera presidenta del Consejo Regional. Candidata de la coalición Chile Vamos para el cargo de gobernadora regional, no fue electa en segunda vuelta. Hoy es candidata a diputada por el Distrito 21, que incluye las provincias de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. Doña Flor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Pablo, bien, muy bien, gracias por la invitación. Pasando un poco ya a las preguntas directamente, entendiendo que su agenda es un poquito apretada todo en esta vorágine de lo que es la campaña. Un poquito volviendo a unos meses atrás en su rol de candidata a gobernadora, ¿cómo han sido estos meses post segunda vuelta? A ver, bueno, como es lógico, la campaña de gobernadora fue bien intensa, compleja, además en situación de pandemia, entonces, bueno, y con las postergaciones que hubo de la campaña, entonces fue como más prolongada de lo normal, digamos, de las campañas, así que fue bastante desgastante también, pero sí fue bastante enriquecedora desde lo personal y desde la experiencia vivida, así que en este caso la viví con mucha también convicción siempre, esa candidatura, porque creo firmemente en la descentralización y en que las regiones sean más dueñas de sus decisiones también. Y bueno, después de eso, y agradeciendo a las personas que votaron por mí, sobre todo en el Distrito 21, que es una de las razones también en las cuales hoy día soy candidata, porque en esto hay que tener más allá de las ganas, de los sueños y de la voluntad, digamos, de servir, bueno, también antecedentes que permitan tener un cierto grado de competitividad en la elección. Y bueno, porque en la primera vuelta en ese distrito yo gané la elección, tuve la mayor cantidad de votos, entonces igual es un antecedente importante. Ahora, hoy día tenemos una nueva elección, así que es distinta, pero yo después de la elección como que descansé un poquito, la verdad, porque estaba con mucha actividad y me dediqué un poco más a mi familia, porque yo tengo 5 hijos, o sea, tenemos con mi marido, y justo en este periodo me llegaron los nietos, me llegaron 2 nietos de una vez casi, porque son uno de 9 meses y el otro de 5 meses, o casi 6 ya, entonces no pude, la verdad fue durante todo el periodo de campaña, y que usted sabe que no solo fue la campaña la decisión de ser, digamos, de cuando ya era candidata, sino que de lo previo fue bastante difícil también dentro de mi sector, difícil, digamos, fue otra elección previa, digamos, que hubo dentro del sector para que yo fuera una competencia en buen sentido, pero para ser candidata. Entonces venía harto tiempo ya con este tema y descansamos un poco, porque al final yo soy del servicio público y mi vida en general siempre ha sido dedicada a esto, así que no es mucho no soy muy buena para descansar, pero sí me dediqué más al tema familiar. Y ahora ya retomando, obviamente, desde que ya me ratificaron como candidata, sí tomamos nuevamente el ritmo, que hemos podido hacer más terreno, porque la condición de la pandemia, que está mejor, pero todavía en pandemia, ha permitido hacer más actividad de terreno. Ya la verdad es que de este tipo de entrevistas así tengo bastante menos, en el sentido de que o de acciones o gestiones así por pantalla, en fin, porque durante la campaña anterior yo le puedo decir que estuve mucho en este tipo de entrevistas así, o de trabajo, o reuniones, cualquier reunión era así, pues era por digamos, virtual, cualquier encuentro, cualquier conversación, para conversar del proyecto, lo que fuera, y que no es lo que a mí no es mi sistema, digamos, mi sistema es más de terreno, así que ahora estoy con una campaña que va a ser esencialmente terreno, y lo hice antes lo que pude, pero no fue, creo yo que no fue lo suficiente para que además la gente también te pueda conocer más, porque aquí te tienen que conocer para poder finalmente confiar. Y yo en la provincia de Arauco y Biobío he hecho un trabajo de esa naturaleza desde hace bastantes años ya.
Hablando un poco de eso, sabemos que la segunda vuelta de gobernador regional, la participación en todo Chile fue muy baja. ¿Cree usted que desde el gobierno no se le dio la importancia necesaria a esta elección? Mire, no, no creo eso. Yo creo que fue simplemente desmotivación de las personas. Yo creo que, o sea, el porcentaje fue bajísimo. O sea, yo, y lo dije, siempre lo di y lo mantengo. Eso es legítimo porque en democracia es un voto más uno, o sea, la mitad más uno es el que gana, es súper legítimo. Pero, pero no es representativo, o sea, no es una validación porque el universo es muy pequeño, independiente que se reconoce, por supuesto, el resultado, pero, o sea, no sé si no es representativo, pero desde el punto de vista estadístico sí, pero no sé si están las sensibilidades realmente representadas ahí de todos los ciudadanos, entonces, ¿por qué? Porque claro, si va un 13%, un 10 y algo fue acá, me parece. Bueno, pero en general en Chile fue el 13 por ahí. Es desmotivación de las personas, desinterés y también de los candidatos, de ambos, yo creo, de los dos, el que ganó y el que perdió, que fui yo, digamos, en esto de que no, bueno, no fuimos las personas que logramos a la gente encantarla para que fueran a esa segunda, por segunda vez, a dar su voto a una instancia que no les interesaba mucho. Yo creo que el valor o el rol del gobernador regional en el país, por ser primera elección, que claramente pagamos como el noviciado, se puede decir, porque en el anterior, claro, estaba alcaldía, estaban concejales y estaban los constituyentes, que era como lo que estaba, era la vedette, por decirlo, de esa elección, era lo nuevo, era súper, ellos eran muy, sonaron mucho, digamos, más que los alcaldes, incluso en algunas comunas, entonces los gobernadores, el desconocimiento que había era atroz, porque yo lo viví, no sabían ni siquiera que había elección y ni siquiera que había segunda vuelta en muchos casos. ¿Ah? Entonces, bueno, creo que eso es parte de todo. Aquí no sé si no me atrevería a decir que fue solo el gobierno. Yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que correspondía y nosotros también tenemos una parte ahí por los que somos los candidatos. Así que ojalá que esto ahora no, o sea, hoy día los indicadores son con una presidencial, obviamente se hace similar a la primera vuelta, pero eso no es suficiente, tiene que haber más del 50%, eso es lo que yo creo, y por eso estamos haciendo, yo a lo menos mucho terreno y en todos lugares lo que digo es eso, que hay que participar, sea el candidato que les guste, obviamente pido el voto para mí, el apoyo, si la campaña es para mí, pero si no es así, bueno, que quede dentro del sector, y si no, que participen, porque la democracia es así, tienen que estar, pero la gente tiene que interesarse, porque si no después nos queda solo el reclamo y la queja de lo que no compartimos, sea del sector que sea, pero tenemos que hacernos más responsables de nuestras decisiones. Todavía creo que nos falta madurez o responsabilidad política de los hechos que nosotros, de nuestros actos, porque eso, nuestra participación en nuestro acto tiene consecuencias después. Y yo creo que la democracia tiene que ser mucho más representativa, más allá de una regla matemática que la mitad más uno, porque después los que no tienen, los que no participaron, si no validan ese resultado, finalmente pueden, si es más de la mitad de la población, imagínese usted que si no participa, es decir, no está validando el resultado, o sea, no le interesa, no es parte de ese resultado. Y eso es peligroso, porque después pueden surgir otro tipo de movimientos y de otros tipos incluso consignas revocatorias, que ya lo hemos visto, y que al final desvirtúan todo lo que se hace por la vía, a mi entender, correcta, y que no es la correcta, el ceñirnos a lo que nuestra institucionalidad hoy día tiene establecido. Si hay que cambiarlo, pero por la vía institucional y con mayor participación posible. Llevándola un poquito a su trabajo como consejera regional, en su rol como presidenta del Consejo Regional en su momento, ¿las potestades que tiene el gobierno regional le parece que son suficientes? No son suficientes. Y de hecho era uno de los temas que, bueno, y la campaña mía, como la de los candidatos, bueno, el actual gobernador y todos los que estuvimos en todos los debates, en todas las conversaciones, había una coincidencia absoluta. Creo que eso sí, todos teníamos coincidencia en eso, en la necesidad de fortalecer los gobiernos regionales y todos sabíamos, y por eso digo yo, al estar en terreno y en la calle, en lo que podíamos, en los semáforos, en esos lugares podíamos estar, digamos, porque circular así era, digamos, no está, hoy día ya vemos mucho más normalidad, pero uno preguntaba y la verdad es que todos en regiones nos hemos sentido, todavía nos seguimos sintiendo y seguimos siendo, porque hasta ahora no ha cambiado nada. O sea, hay una autoridad electa, pero las atribuciones y normativas son exactamente las mismas. ¿Sí? Y además eso lo sabíamos, porque
nosotros teníamos que empezar a hacer ese camino. Este es el inicio del camino para avanzar en materia de descentralización real, que sí es un hito importante, el hito de una descentralización política. Es importante porque hay una autoridad que la eligió la gente del sector y por eso yo estuve ahí y lo dije, así que ahora no porque yo no gané voy a decir cosas distintas, o sea, claramente la eligió la gente y es una autoridad, después del presidente de la República, es la autoridad que viene electa, porque están los senadores que son regionales ahora, pero se eligen 5, bueno, según la región, acá 3 y en fin, pero aquí es uno solo. Entonces, tiene una gran representatividad desde la legitimación ciudadana, pero a la hora de las atribuciones siguen siendo las mismas, que son muy escasas, a la hora de los recursos son muy escasos, y a la hora de las decisiones, también desde el punto de vista normativo, también son bajas. Entonces, tenemos que seguir descentralizando desde lo financiero, desde lo administrativo, y desde las atribuciones que también podemos dar, porque en términos políticos, claro, hemos avanzado en la descentralización porque se eligió el gobernador o gobernadora, pero lo que está decidiendo todavía sigue, es como que se cambió, en vez de estar el intendente, claro, no están los dos ahora, está el presidente del CORE, es el gobernador electo, por lo tanto el gobierno regional, consejo regional, también tiene un rol más, digamos, tiene más fuerza, yo lo veo con más fuerza porque el que está presidiendo, antes era yo, pero yo era una consejera que me eligió la ciudadanía de la distrito de Arauco, y después me eligieron mis colegas, pero no me eligió toda la región, o no me había elegido toda la región. De manera indirecta me había elegido la región por cuanto mis colegas que representaban a cada una de las regiones me eligieron a mí, pero es una democracia indirecta, hoy día es democracia directa, ¿cierto? Y eso tiene un valor, porque ese órgano colegiado toma un sustento mayor, es decir, como un parlamento, pero regional. Más localizado. Exactamente, pero todavía tiene que cambiar mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos campaña o como la gente la motivamos es porque ellos quieren ver cómo le afecta a ellos. Y hasta ahora no le afecta en nada, digamos, en lo práctico. Porque, digo, las atribuciones, más allá del discurso o la posición política no necesariamente partidista, pero política regional que pueda tener el gobernador o gobernadora, que uno es la voz representante de la gente y que puede hacer digamos, representar y golpear al gobierno si hay que hacerlo, o a la institución que corresponda, decir, representando a la región, o golpear o trabajar en equipo, en conjunto, si esto no es venir no por ser de un sector político diferente con el gobierno, no se va a poder dialogar, porque también lo dije, aquí esta autoridad tiene que también ser capaz de conversar, de convocar, de dialogar, y yo estoy segura que si hubiese sido del gobierno, yo, electa, me habría tocado la misma, digamos, de repente desencuentros, porque con el poder central, porque esto es una cuestión de lucha de poderes al final, o de atribuciones, porque claro, hoy día la cancha está rayada muy escasa para las regiones, entonces hay que seguir avanzando en eso, porque si no, al final lo que puede ocurrir es que las personas digan, bueno, ¿y en qué me afecta a mí? ¿Qué me sirve o no? Que haya una autoridad nueva, sobre todo con lo que hoy día el desprestigio que hay de la política en general, es decir, se están llenando los bolsillos, más burocracia, más gente que meten a trabajar, más seguir los clientelismos del partido X o del sector político X, porque aquí nadie es independiente, yo eso lo tengo que decir, hay un sector político que está detrás siempre, y se ve claramente después de cuando se resulta electo, digamos, quiénes son los que están ahí trabajando, sea en esta región como en las otras, o sea, una cuestión que es así. Entonces, al final la gente se dice, a mí no me sirve de nada, y eso no puede ser, porque si hay un cambio de autoridad, o sea, se instala esta nueva forma de gobierno, tiene que haber un cambio, y ese cambio tiene que ser que las decisiones sean más rápidas, más eficientes, menos burocracia, para que tomemos acá en regiones. Pero hoy día no ha cambiado, sigue siendo el presupuesto FNDR, escuché algo de 83.000 millones, por ahí seguramente sube un poco después, o sea, el mismo 7% del presupuesto y menos, incluso de la inversión pública en la región. ¿Se fija? Entonces ahí es donde hay que avanzar, eso tiene que aumentar al doble, al triple, lo dije yo, y también los impuestos y los recursos de la región, desde que se distribuyen del país a las regiones, tiene que ser una proporcionalidad mucho más grande de lo que hoy día es, o sea, el Ministerio de Hacienda tiene que ser mucho más equilibrado, creo yo,
Y para eso, bueno, desde el Parlamento se puede hacer mucho. No me resultó esto, no fue la puerta esa, se cerró en términos de que no llegué al cargo, porque yo estaba dispuesta a dar una lucha muy real representando a las regiones, pues hablando fuerte, y uniéndose todos los gobernadores de Chile, si eso es un hecho, que tiene un poder importante de representatividad ciudadana. Pero desde el Parlamento, en el sistema nuestro es un gobierno presidencialista, el régimen y parlamento, y el parlamento es el que tiene que hacer las leyes, y para aumentar los recursos que yo estoy hablando, para dar mayores atribuciones en términos de las competencias, es decir, vialidad, servio, que pasen a competencia, turismo, emprendimiento. Ahí hay un ejemplo con un piloto que está lo del comité productivo, que me parece muy bueno, lo aplaudido siempre, yo creo que hay que seguirlo potenciando con mayor recursos, tiene que ser a través de ley, proyectos de ley, para el cual hay que tener esa convicción de que hay que hacerlo y después unirse con todos los sectores políticos y no se hace ninguna, digamos, se logra o muy escasamente, aún habiendo mayoría de un sector u otro, en el Parlamento son así tan en bloques, digamos, solo de un sector, porque hay temas que son superiores a lo político, aun cuando hoy día se ha politizado demasiado todo, encuentro yo, sobre todo en época electoral ocurre, pero yo lo viví, lo digo con conocimiento, porque en el Consejo Regional fuimos muy capaces de llegar a acuerdos muchas veces, teniendo las diferentes sensibilidades ahí representadas y legítimamente, con opiniones muy diversas en muchos temas, pero a la hora de avanzar y trabajar por la región, le diría que el 95% de las veces nos pusimos de acuerdo y coincidimos. ¿Cree usted en ese sentido que para aumentar estas facultades del gobierno regional deberíamos avanzar en una autonomía cercana a un Estado regional? Mira, no sé si un Estado regional, yo creo que todavía eso ya sería ser Estado federado prácticamente, y yo creo que para eso todavía no sé si eso es, además es incluso casi irresponsable, yo a lo menos hablar de transformaciones tan potentes de una vez, porque las cosas y los procesos tienen que ser también con evaluaciones de acuerdo a cómo van respondiendo cada uno de las que están involucrados en estos procesos y si realmente, y vuelvo a lo mismo, si le dan el impacto en la ciudadanía. Es decir, creo que nosotros con un gobierno regional como el que hay hoy día, con los gobernadores, con los consejeros regionales, que yo fui consejera, así que estoy clarísima que son personas de mucho trabajo, de esfuerzo, de servicio público, de conocer su territorio, que reclaman los espacios que hasta ahora no lo teníamos tan visibilizado, y yo me puse esa meta cuando fui presidenta del CORE y dije, aquí el Consejo Regional se va a posicionar y se va a validar la función del CORE, y hoy día ya usted ve que hay mucho más conocimiento de los CORES, y nosotros tenemos una voz y una opinión política también, y somos representantes más allá de lo que nos corresponde hacer por ley. Entonces, yo creo que igual ha ido tomando una fuerza los gobiernos regionales, pero necesitamos más recursos. ¿Por qué el FNDR no puede ser un doble, la mitad de los presupuestos que se aprueban que se aplican en la región, digamos? O sea, puede serlo. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que también desde el nivel central se nos subestima, como que no tenemos esa capacidad, y no hay pocos que han dicho eso, incluso de regiones, y eso es lo peor que puede ocurrir, que nosotros mismos no tengamos confianza en nosotros. Es decir, ¿por qué tiene que ser Santiago solamente? O sea, allá, ¿quién? ¿Son intelectos diferentes? ¿Son CI distintos? No, nosotros también podemos, y más aún cuando tenemos el conocimiento del territorio. Si lo que más asegura una buena decisión, desde mi punto de vista, más allá de los doctorados, los máster en X temas, es estar en la calle y estar en los pantalones y en los zapatos de los que tienen los problemas cuando los queremos resolver. Entonces, creo que hoy día con un sistema donde donde la región tenga más atribuciones a través de los gobiernos regionales, que me parece que es una buena forma de gobierno, y manteniendo también el régimen presidencial como un Estado, Chile como un Estado unitario, me parece que es una buena forma. Veamos qué pasa con esto, con las nuevas autoridades, y ahí vamos trabajando y avanzando. Yo estoy disponible para dialogar y abrirse a cualquier otro sistema que sea perfeccionado, pensando en cómo tenemos más equidad. Yo creo que eso es lo que nos falta a las regiones, que no sigan siendo postergados las personas de los lugares más alejados, solo porque son menos cantidad de personas. No es una cuestión de cantidad de gente donde hay que poner los énfasis, es una cuestión de dignidad y de derechos que tienen que garantizarse. La quiero llevar ahora a otro tema, pero que tiene que ver tanto con el territorio donde usted era consejera como el del cual usted pretende ser diputada, que tiene que ver con la violencia en la llamada zona roja en la región del Biobío.
¿Cree usted que falta más trabajo del gobierno en la zona para terminar la violencia en la Araucanía? Yo creo que falta más trabajo de todo, no solo del gobierno, de las organizaciones públicas, privadas, de las organizaciones del Parlamento, los representantes políticos también. Este es un problema que es de todos. Y todos tenemos que... ¿Cuándo se va a resolver este problema? Porque ¿qué es lo que va? Mire, hoy día hay más de 800 ataques incendiarios ya desde el 2014. En 2018 se triplicaron los del 2014 al 2018. Más de 220 viviendas quemadas. Ayer, acá, hace 2 días, 2 casas más en Quidico, en Antiquina. 2 personas atacadas, una TENS de salud atacada, baleada, 16 disparos creo en su vehículo ahí en el sector de Quidico cuando iba hacia su casa. O sea, eso fue hace 2 o 3 días porque me escribió la mamá de ella contándome, digamos, yo no sabía que era ella, pero esta cuestión es día a día, o sea, cada día pasa, ya no sorprende a nadie y nadie se preocupa de lo que está pasando allá. O sea, cuando digo nadie, ya lo digo así coloquialmente, pero claro, hay querellas que se presentan por parte del gobierno. La verdad es que eso es casi una ofensa a las personas, porque no sé qué querella tiene resultados de las, no sé, 200, no sé cuántas más, porque no se presentan tampoco por todos los hechos, pero el señor Allende, que murió después de las quemas, de haberle quemado su vivienda con ellos adentro. O sea, por Dios, eso ya es lo peor que puede pasar cuando se pierden las vidas humanas. Y yo hablo con conocimiento porque yo fui atacada, nosotros fuimos víctimas 2 veces de ataque en el lago Lanalhue, el trabajo, 28 años de trabajo de toda la vida, de mi familia, mi marido, mi casa, nuestra casa que no la alcanzamos a habitar, ahí en la Laguna Butaco, en la localidad de Quidico, y mi casa en Cañete atacada 3 veces, vandalizada, en fin, en esos momentos, bueno. Pero esto es de todos los días, se queman vehículos en Camino Cayupil, Cañete, en Lanal, en Huentelolén, en fin. ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Primero, hacerse cargo y reconocer que el problema existe, que es un problema feroz y atroz y que no ha tenido la capacidad de abordarse ni de resolverse. Es decir, no bajarle el perfil y querer justificar que no fue tanto, que era menos, porque hoy día había una incapacidad absoluta de responder a estos terroristas, porque ya esto no es una cuestión de conflicto mapuche, porque esa gente que quiere sus reivindicaciones, y que son muy legítimas en muchos casos, y en las cuales hay que avanzar, no son los que están haciendo esos ataques, no son los que andan con los fusiles M16 y andan quemando y asesinando y ametrallando a las personas, encañonándolas, porque me lo han contado ahí en el cruce Peleco, que los han tenido encañonados 2 horas o más, atemorizando y infundiendo el terror. La gente que quiere eso, la reivindicación al tema de tierras y de otros temas, no son los que están haciendo la violencia y el terrorismo hoy en día, pero ellos partieron tomando y secuestrando esta causa mapuche, que ahí la autoridad de turno, y esto es de todos los gobiernos, porque esto partió hace 20 años, un poco más, el gobierno de turno no se hizo cargo de esta problemática ni pudo ser capaz de ver que esto iba a incubar ahí una situación de descontrol y de que por la vía finalmente de las armas se iban a apropiar del territorio, donde hoy día no puede entrar, el Estado de Derecho ahí no existe absolutamente. ¿Y quién responde a eso? Bueno, responde, nosotros decimos el Estado, pero el Estado depende de quién esté gobernando, es del gobierno de turno, porque los chilenos, ¿quién nos gobierna? El gobierno. Los alcaldes son en las comunas, el gobierno, el país y el gobierno. Entonces, hoy día creo que no se le ha tomado la consideración ni se le ha dado el énfasis a ese problema que ya se escapó hace rato, porque no se le tomó en cuenta, porque éramos la provincia de Arauco. Antes era solo la provincia de Arauco, eran poquitas, era en Tirúa, un poco más allá. ¿Qué pasaba? Éramos 165.000 habitantes, claro, dentro de los 18 millones, uno puede decir, si no era algo relevante. ¿Ya? Hoy día llegó a la provincia de Biobío, ya Quilleco, Quilaco, Mulchen, Laja, han quemado maquinarias, todavía no ha muerto una persona, pero ni Dios quiera ocurra, y así como vamos, va a ocurrir. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo? Bueno, el gobierno tiene que responder, y tiene que responder desde lo policial, primero, siendo capaz de prevenir y controlar y sancionar estos hechos con eficiencia y eficacia, que hasta hoy día, la verdad, que pareciera que perdieron la batalla, porque los grupos organizados tienen más tecnología, más rapidez, más eficiencia. Yo lo dije cuando era candidata a gobernadora, tienen que poner más tecnología, drones de alta calidad, cámaras de temperatura, en fin, hay muchas otras que cuando, con el tema del caso de Tomasito, llegaron eso, o sea, es decir, estaban en la Fuerza Armada o Ministerio del Interior, no lo sé. ¿Por qué no pueden hacerse más de eso y tener acá? Entonces uno se pregunta, ¿será porque no quieren? ¿No está la voluntad? ¿Por temor?
temor a que se les acuse de querer violar los derechos humanos de las personas, quizás eso, cuando el peor derecho, el principal derecho que no se está resguardando y que se está vulnerando hoy día, el derecho a transitar libremente y a vivir y trabajar y dormir en paz en la provincia, y si no es derecho humano, porque no es, claro, el derecho humano es cuando es de la gente del Estado, pero aquí nadie está pensando en que se vulneren los derechos de nadie. Yo no quiero que se le vulneren los derechos humanos a nadie, pero no quiero que no se le vulneren a nadie tampoco los derechos que tenemos todos los habitantes de la provincia de Arauco, que hoy día son vulnerados, y eso es un tema, por un lado, policial, que no ha sido capaz de responder, y claro, sin duda, sin ninguna duda, que lo que dio origen a todo esto, por eso digo, se desvirtuó absolutamente ya lo que es la causa mapuche, porque yo conviví mucho con todas las comunidades mapuche y no son personas violentas, la mayoría de ellas a lo menos no, con ellas, y hoy día con los violentos, pero una vez que depongan la violencia, obviamente, como instrumento de acción política, incluso a la hora de no partidista, sino que a la hora de llegar a un acuerdo, hacer un gran acuerdo por la paz y la seguridad en la región del Biobío, porque ya no solo en la provincia de Arauco, y para eso tienen que estar todos. Tiene que estar el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, las instituciones civiles de base, iglesias, algún organismo internacional, los que sean necesarios tienen que estar. O sea, aquí tiene que haber una gran convocatoria de muchos y muchas, todos los que estemos de acuerdo con recuperar nuestro derecho a la paz, a la libertad y a la seguridad. Y eso tiene que impulsarlo, bueno, ¿quién? El gobierno, pues si es el que no está gobernando, y eso es político, y el gobierno llega a gobernar tiene una génesis política, por lo tanto, ahí tiene que estar. Y yo siento que había un abandono de la provincia de Arauco absolutamente, lo he dicho en todos lados, y que no se nos ha considerado. ¿Por qué? Porque somos menos personas, no somos ni de ciudadanos ni segunda ni tercera categoría. Y lo dije cuando era candidata a gobernadora, no están las atribuciones de seguridad porque no las tiene el gobernador, las tiene, sigue teniendo el delegado presidencial, pero esta autoridad no puede quedarse ausente ni pasiva frente a lo que está ocurriendo, y ahí sí que tiene que tener una voz muy fuerte para representar a los ciudadanos frente al poder central o la autoridad que le corresponde para influir en las decisiones que se están tomando y que sean las que permitan cambiar la vida de las personas, porque si no pasa en una de las cosas más sentidas que es la seguridad, es decir, pasa siendo absolutamente desapercibido y siéndole indiferente a las personas en una de las necesidades más sentidas, y lo digo pero con absoluto convicción, de las personas, que es la seguridad. Me lo dicen en todos lados, donde yo camino, lo primero que me dicen, seguridad, seguridad, seguridad. Aparte de vivienda, conectividad, salud. Pero seguridad. Si no hay seguridad ni hay orden, creo que no podemos pensar en desarrollo. El gobierno impulsó el decreto 249 para permitir que las Fuerzas Armadas mantuvieran el patrullaje una vez levantado el estado de excepción de catástrofe que tuvimos hasta hace unos días atrás, hasta el 30. Contraloría lo negó, señalando que es inconstitucional porque las labores de patrullaje son de carabineros y policía de investigaciones. El gobierno anunció que iba a ir al Tribunal Constitucional para tratar de mantener este decreto. ¿Es la militarización la solución, por lo menos en una primera instancia? Mire, eso siempre me preguntan eso, y claro, eso ya es poner, porque eso inmediatamente sale, la cuña es, la militarización, está de acuerdo, en fin. Yo le quiero decir que aquí lo que se necesita es que dentro de la institucionalidad vigente se usen todos los elementos para asegurarle la vida y el derecho a transitar libremente a las personas. A la Contraloría, y yo respeto la institucionalidad y hay que cumplir dentro de lo que corresponda, pero precisamente durante el estado de excepción se permitía que estuvieran haciendo rondas de apoyo. La verdad es que nunca las vimos. Las rondas de apoyo no sé dónde estaban, porque se decía que iban a haber, pero no habían. Y ahora con ese decreto, que me parece que es absolutamente necesario que se haga una presentación nueva y se pongan más argumentos, porque claro, el Contralor tiene su pega y tiene que cumplir de acuerdo a la institucionalidad, la legislación, que está bien, sí, como si ellos están haciendo ahí, pero todos los argumentos que dio el gobierno, que yo los vi, y donde se decía qué tenían que hacer, era precisamente de acompañamiento y de no hacer la labor policial, sino que ser un acompañamiento y generar a lo mejor hasta una sensación solamente de seguridad, que sí me parece que es necesaria. Y si usted le pregunta a la gente en Arauco si quieren que vean los militares que estén resguardándolo, sí quieren que estén los militares resguardándolo, pero tienen que hacer eso, solo resguardar, si no se trata que vayan a vulnerarle los derechos a las personas, no se trata de eso. Aquí tenemos que pensar en las mayorías,
y ponerse en el lugar del otro cuando uno decide. Y por eso es una decisión compleja, porque claro, el Contralor ve el análisis jurídico, pero le voy a decir que la Contraloría analiza un caso, a veces tiene una respuesta y a veces tiene otra, según también el enfoque que se le dé. Entonces yo al Contralor le pediría que, bueno, no está en su rol, pero que él fuera a vivir allá y estuviera una noche durmiendo entre los disparos y las balaceras permanentes y constantes, y los incendios, las quemas en los lados de las casas, a ver si no se daría cuenta que realmente se necesita poder tener un mayor control. Que lo hagan los carabineros, fuerzas especiales, quizás ellos, y no los Fuerzas Armadas, pero carabineros, fuerzas especiales tampoco lo están haciendo. Entonces, hoy día es una necesidad, no es de extrema, porque también se plantea que es de extrema derecha querer hacer eso, en fin, y ahí se ideologiza, y cuando se entra a ideologizar políticamente, perdimos el centro de lo que estamos, digamos, debatiendo, digamos, aspirando. Yo lo que digo, esto no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, esto es de extrema necesidad para la gente, poder llegar a resolver el problema más básico y elemental que es la seguridad, para que no se pueda vivir horrorizado. Yo tengo gente cercanísima, yo estaba dentro de mi casa cuando las peñascos me pasaban por el lado, así que sé lo que se siente. No estábamos en la quema de Quelén, pero sí estaban las personas que cuidan ahí cuando las encañonaron, personas mayores, y las sacaron con quien atrás en la espalda, encañonado y caminando un par de 2 cuadras, no sé cuánto, amenazando a los que te vamos a matar, te vamos a matar. O sea, vivir esa experiencia, claro, pareciera que no pasa. Si no pasa en Santiago, no pasa, no sé, aquí en Gran Concepción, no pasa. Y pasa, y está pasando cada día más. Entonces, hay que ser capaz de prevenir esos hechos. Y hoy día, así como está el sistema, no está funcionando. Entonces hay que buscar un sistema nuevo y que vayan a apoyar los policías, las Fuerzas Armadas, que vayan, yo lo comparto. Me interesa la gente de bien, que a ellos se les proteja, dentro de un ordenamiento y un protocolo que tiene que resguardar. Por eso digo, ningún estado de excepción, ni de emergencia, o como no sé el nombre que tenía lo del decreto, porque no sé si era excepción exactamente, pero puede ser un aval, digamos, de violación de derechos de nadie, ni menos derechos humanos, por supuesto, cuando se trata de las fuerzas del Estado. Tiene que ser, el sustento de ello tiene que ser al revés, ponerlo en positivo, el resguardarle los derechos a las personas, que hoy día, como le digo, está vulnerado. Y si usted me pregunta en Arauco, y ya en Biobío, la sensación, a propósito de lo que se ha vivido por los coterráneos de ahí, es de absoluta indefensión y de abandono. Llevándola al futuro, electa diputada, ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentará en ese cargo de ser electa? Bueno, obviamente trabajar por la equidad que significa acceso a oportunidades de manera equitativa por todos, es decir, descentralización, y dentro de la propia región también. Nosotros hemos tenido muchas postergaciones en la provincia de Arauco por años, estructural, y por eso hay tanto plan de rezago, de esto, de lo otro, que al final yo digo tiene que ser plan de oportunidades. Eso es lo que hay que mirarlo en positivo, siempre hay que ver las cosas en positivo. Y lo mismo pasa con la provincia de Biobío, porque en mi trabajo de presidenta del CORI y de consejera vimos eso siempre, había este tema. Y claro, los grandes centros urbanos, el Gran Concepción se merece, porque hay mucha gente que se merece, sin duda. Y el foco de la inversión, si uno lo ve en cuanto a personas, está acá. Pero no porque seamos menos, no tenemos que ser con la misma equidad. Y por eso a veces, claro, incluso resulta una inversión per cápita mucho mayor, porque hay menos personas. Pero esas personas necesitan y tienen el derecho a la accesibilidad de los servicios de la misma manera. Por lo tanto, si es necesario, tiene que estar. Y si es una discriminación positiva en términos de recursos, si uno lo mira en términos de la inversión por persona, claro que tiene que ser. ¿Se fija? Entonces, hay que vencer esa inequidad todavía y postergación que tenemos, y son en áreas muy básicas. Son en vivienda, nosotros tenemos un déficit habitacional y además resulta mucho más costoso hacer viviendas allá, por lo tanto las políticas de vivienda tienen que ser especiales para cada territorio. La provincia de Arauco y Biobío son diferentes, hay nieve, hay cordillera, hay el sector costero, hay lugares que son mucho más difíciles de llegar. Entonces, bueno, políticas de vivienda para poder acceder de manera equitativa, conectividad, mundo rural. Mundo rural es uno de los ejes de mi trabajo, va a ser porque el mundo rural es muy importante, siendo menos población que el sector urbano, sin duda, hay que dedicarse a todo, pero las postergaciones en el mundo rural todavía son muy, muy grandes, como es caminos, conectividad terrestre, que es algo elemental, no solo para poder ir al colegio, ir al hospital,
en un caso de emergencia, sino que también para fines productivos. Conectividad telefónica y digital, de la misma manera, también para fines productivos o para, digamos, negocio. Lo que es el agua potable rural. Todavía hay 25.000 familias que se alimentan en camiones Aljides y están principalmente en la provincia de Arauco y Biobío. Eso es la cuestión más indigna y menos justa que puede haber. Y el derecho al emprendimiento y el apoyo al desarrollo de la MIPYME, porque no hay la única industria monocultivo en la forestal, ¿cierto? Que le doy un valor porque tiene un aporte a la industria importante, genera empleos, pero también hay externalidades negativas ahí y tiene que ser equilibrado. El uso del suelo es un tema, entonces tenemos que apoyar a los emprendedores, a los MIPYME y a los pymes, porque esos son los que hay mayoritariamente en la provincia de Arauco y Biobío. Y sobre todo desarrollar el foco agroalimentario en la provincia de Arauco y Biobío, de nuestra tierra, del mundo campesino. Tenemos que hacer políticas que incentiven la permanencia de las personas en el campo, en el mundo rural, porque de lo contrario, lo único que vamos a hacer es que se vayan todos emigrando a la ciudad, buscando una vida mejor que se transforma en una depresión para las personas mayores, que lo único que quieren es volver, y los jóvenes que no siguen trabajando y cultivando el campo, y resulta que al final se vuelve a que se venden todas las tierras, que ya son todos pequeñas propiedades, ya no hay grandes fundos, digamos, sino que son microagricultores y sobre todo mujeres, hay muchas que se dedican a la microagricultura, y se termina desarrollando solo industria forestal, y no puede haber eso porque tiene que haber ganadería, tiene que haber silvicultura, tiene que haber agricultura, tiene que haber horticultura, porque de lo contrario, ¿de qué nos vamos a alimentar? Entonces yo ahí tengo un foco y un punto súper importante, que es apoyar ese tipo de industria. Bueno, y educación, lo mismo, la salud, que todavía no tenemos capacidad de resolutividad nosotros en las comunas de las regiones, de las provincias más alejadas, porque el modelo en red todavía no es lo suficientemente potente y hay todavía que esperar 2 años, a lo mejor a veces por una intervención o por un especialista. Faltan más especialistas. En infraestructura hemos avanzado, pero hay que tener mayor capacidad de atender por especialistas. Y eso, nada de eso resulta si no ponemos las bases, las líneas bases y que son las soportantes de todo esto, que es el orden y la seguridad, que es la primera necesidad, primerísima. Hoy día creo que si usted hace una encuesta, lo primero que le van a decir, no tengo ni una duda de eso, la primera necesidad es seguridad. En la provincia de Arauco, Biobío un poco menos porque todavía no ha sido tan feroz el tema, y resguardo medioambiental. Nuestras 2 provincias son tremendamente potentes en términos de medio ambiente, de cauces de agua, humedales, recursos naturales, y eso tiene que resguardarse también. Es decir, el desarrollo tiene que hacerse, pero no a cualquier costo, y ese costo es cuidar a las comunidades y cuidar nuestros recursos naturales. Señora Flor Weiss, quería agradecerle el haber estado con nosotros el día de hoy. Sabemos que su agenda ahora en campaña es estrecha, así que le agradecemos haber hecho un huequito, un espacio para poder conversar y conocerlo un poco más. También, finalmente, tal como lo decía usted al comienzo, tenemos que conocer a nuestros candidatos y ya sea que votemos por ellos o no, necesitamos conocerlos para ir a votar el día de la elección, porque es importante para las bases de la propia democracia. Así es, yo le agradezco la posibilidad de conversar. Yo creo que siempre es importante conversar, escuchar. Yo en el caso mío siempre digo, quiero más escuchar que hablar. Aquí he hablado yo nomás, pero escuchar a la gente, y eso es en terreno, porque uno tiene que hacerse cargo de los que opinan, coinciden con nosotros, conmigo, pero también los que no, porque hay que escuchar a los que opinan distinto. No todo el que opina distinto tiene que... A ver, no todo el que opina distinto va a ser mi adversario, son diferencias de opinión y libertad a la forma de pensar, y a veces esa diferencia en la forma de pensar a uno le resulta muy productiva para enriquecer el producto o el objetivo que yo quiero lograr, con incorporar una mirada que no tenemos que polarizarnos. Yo siento que hoy día nos hemos puesto muy polarizados en lo político, de derecha, de izquierda, o de extrema, hoy día derecha, izquierda, se pone... Entonces, por eso no, ni siquiera escucho. Yo al revés, encuentro que hay que escuchar a todos, hablar, compartir. Ahora, claramente, si yo sé que hay personas que jamás yo las voy a convencer, digamos, que voten por mí, ni mucho menos, pero sí me gusta que me escuchen, a lo menos que nos toleremos entre todos, y incluso a veces hasta hay sorpresas en eso, porque a veces hay puntos de unión que hoy día son más importantes que lo político.
Hoy día más las personas quieren personas que políticos. Pues ya sabemos lo que ha pasado con los políticos. Ahora yo creo que la política puede ser una actividad muy noble, pero hay que levantarla. Y para eso estoy en esto también. Porque si no me queda solo quedarme quejando de cómo se ha ido denostando y cómo se ha ido oscureciendo de alguna manera todo el sistema. Y las crisis de confianza están en todo, además, no están solo en la política. Están en las policías, están en las iglesias, están en todo. Poder judicial, en fin. Entonces, falta creer, volver a creer. Y yo creo que uno puede hacer eso, un aporte estando dentro y haciéndolo como uno cree que tienen que ser las cosas correctas. De ahí hay algunas que coinciden con eso, otros que no, pero ese otro que no tendrá otro que lo represente y cuando llegamos a un lugar vamos a ir a encontrarnos al final y siempre va a ser mejor trabajar a través del diálogo. Bueno, y estas instancias son buenas para que personas nos vean más allá de lo político. Aquí no hemos hablado nada de política, digamos, hablamos de lo que yo pienso y siento de mi sector, de mi tierra, de mi gente, de mi territorio, y lo que yo creo que cómo se tiene que abordar, es mi opinión, algunos la compartirán, otros no. Los que no, quizás les despierta también el interés a escuchar, a lo mejor detenerse y decir, mira, ¿por qué dijo esto? Bueno, probablemente sí, o sea, uno empieza como a abrir su espectro de debates, al final, de deliberación, de todo, para los dos lados, digamos, para todos los que estamos en esto. Y bueno, y al final lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente, más allá de por eso digo, de lo político, les resultemos creíbles y nos den su confianza. Y yo lo que le pido a las personas que me apoyaron antes de la elección, que me vuelvan a apoyar en el Distrito 21, sin duda que no cambien su preferencia, y los que no, me queda la tarea a mí de poder lograr que yo sea su persona, que ustedes consideren que yo los puedo representar muy bien y llevar a donde hoy día es un espacio importante, a mi modo de ver, de tomar decisiones y generar las líneas de cómo nos vamos a seguir normando, regulando, apoyando finalmente lo que hay que apoyar, que para mí es sobre todo la equidad. En toda la conversación que hemos tenido hoy día siempre el centro está en la equidad y no más postergaciones para las provincias como Biobío y Arauco. Y bueno, para eso yo lo puedo decir muy bonito, pero aquí el que tiene la palabra es la gente, las personas, que son las que tienen que confiar y creerme, y yo voy a seguir haciendo esfuerzos en esa materia para que podamos poder ser su representante, y voy a seguir con un compromiso absoluto en esta tarea. Mi vida es el servicio público, así que resulte o no electa, yo estoy convencida que siempre va a haber un espacio en el cual voy a seguir siendo una servidora pública y una referente para muchas personas en las cuales vamos a canalizar. Siempre hay un lugar, siempre hay un espacio donde uno puede canalizar el servicio y la forma de trabajar junto a las personas. Así que ahora estoy en esto, estoy con muchas ganas, feliz de hacerlo. Soy creyente, yo creo mucho en Dios, así que creo que las cosas son por algo siempre. Y ahora vamos a esperar que se logre lo que yo creo que sería muy bueno para el distrito, porque aquí hay una mujer, una servidora pública que tengo por sobre todo el conocimiento, y habiendo vivido toda mi vida en la provincia, no ha habido hasta ahora una habitante de la provincia de Arauco, hace muchos años hubo un parlamentario, pero muchos años ya que no hay nadie que sea de la provincia de Arauco que nos pueda representar, así que para mí sería un orgullo, así como lo hice, siendo presidenta del Consejo Regional y siendo candidata a gobernadora regional, que también fue un orgullo llegar hasta ahí y poder haberlos representado también a esa tierra tan hermosa que es la provincia de Arauco. Le reitero los agradecimientos y también, bueno, agradecer también a todos nuestros auditores que nos acompañan en otro capítulo de Actualidad Jurídica. Por mi parte me despido y nos encontramos en un nuevo capítulo la próxima semana. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Paula Morrortu todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM.